Muy bien, la Biblia es la verdad de Dios. Y en este momento vamos a meditar sobre este pasaje, 4 consejos de vida eterna. En este capítulo, en esta parte, ya Jesús evidentemente no ha cumplido con las expectativas de los judíos sobre lo que esperaban del Mesías. Ya para entonces ya están confabulados los fariseos y los escribas, porque han visto que no es el Mesías que esperaban. Recordemos que los judíos estaban ansiosos por que viniera el Mesías. Ellos veían como aquel rey que vendría para quitar el yugo romano. Ellos pensaban que viniendo el Mesías se cumplirían profecías que literalmente, ellos así lo leían, veían que extendería un reinado universal para los judíos, en beneficio de los judíos. El Mesías que esperaban era uno que cumpliera con los mandatos de las leyes a la forma en que ellos habían pensado que eran las leyes. Ellos pensaban que este Mesías llegaría como un capitán de guerra, con armas y con capacidad para hacer que todos los gentiles se arrodillaran obligatoriamente con él. Así pues, Jesús no cumplía con estas expectativas. Él no cumplía para nada con esa forma de pensar. Y aquí entonces el Evangelio de Marcos está retomando algunas enseñanzas que los discípulos debían de saber y debían de reconocer como un resumen de las enseñanzas, diríamos, así como un maestro tiene que estar resumiendo lo que ha ido enseñando. Aquí vemos un resumen de las enseñanzas para aquellos que han aceptado que Jesús es el Mesías y que vale la pena reconocerlo como aquel que nos puede dar la información para nuestra vida eterna. Vamos a orar. Padre, te lo suplicamos, Señor, habla a nuestras vidas, te necesitamos. Queremos que esta palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y trabaje dándonos consuelo, pero también dándonos la capacidad de cambiar las cosas que se deben de cambiar en nuestro interior. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Primera, vamos a leer qué dice. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla bajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? En esta primera frase, en este primer consejo, nos está alertando para que nosotros seamos influencia de bendición. Si hay una lámpara encendida, no se va a poner abajo para ser escondida. La lámpara se debe de poner arriba. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador que tenemos en ese mismo capítulo al inicio? Nos habla de la importancia de dar fruto. Bueno, ahora nos está señalando que es importante que la palabra que recibamos nosotros en nuestras vidas, así como nos da luz a nosotros, demos luz a los demás. La palabra de Dios tiene ese poder de dar brillo, un brillo que debemos de compartir a otros. ¿Qué es lo que hace que el corazón brille? La palabra de Dios. La palabra de Dios permite que haya esa influencia en nosotros. Por eso está simbolizada como la semilla y ahora como una luz encendida en una lámpara. La luz es la presencia de Dios que está depositada en nosotros, que somos lámpara para Él hacia los demás. Los maestros religiosos en los tiempos de Jesús habían escondido esa luz. Esa luz la habían llenado de normas y la habían puesto debajo de la cama de los mandamientos gravosos que ellos habían hecho, y ellos, en base a su religiosidad, pensaban que mostraban la luz de Cristo. Nada parecido a la luz verdadera que Cristo arrojaba en su forma de ser. ¿Cuál es el brillo que espera Dios de nosotros? ¿Cuál es el brillo? El coronel James Irwin, coronel norteamericano de la NASA, fue un astronauta que fue integrante de la tripulación que tuvo el éxito de caminar en la Luna. Este coronel James Irwin habló acerca de la emoción que era haber salido de este planeta Tierra
y verlo cómo se reducía de tamaño. Él mencionó que había observado la salida del sol sobre la tierra y pensó qué gran privilegio tenía él para ver esto, cosa que ningún ser humano hasta antes había visto. Cuando venía de regreso a casa, empezó a comprender la situación a la que él se iba a enfrentar. Muchos lo considerarían como una superestrella, como así fue, ciertamente como una celebridad internacional. Pero él lo que sentía precisamente era lo contrario, se sentía tan humilde ante la grandeza de lo que había visto, ante la grandeza de Dios, que el coronel Irwin compartió estas palabras y su vida posterior fue conforme a lo que aquí dice. Él dice, mientras regresaba a tierra comprendí que yo no era para nada una celebridad, yo era un siervo. Y aquí estoy como siervo en este planeta Tierra, para compartir con ustedes lo que he experimentado a fin de que otros conozcan la gloria de Dios. Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre no había venido para ser servido, sino para servir a los demás. Ese es el brillo que Cristo quiere que nosotros estemos mostrando, un brillo muy especial que dé luz hacia los demás en el pensamiento que si nosotros hemos sido motivados, influenciados por Dios, debemos a su vez de influenciar en los demás en el servicio, en la disposición de servir a los demás. Mantente alerta de ser una fuente de bendición, una influencia de bendición y de servicio a los demás, no de reclamo, no de búsqueda que los demás cumplan mis expectativas, sino de búsqueda de servirles a los demás. Segundo, busca la congruencia en ti. Fíjate lo que dice el segundo aspecto, el segundo dicho, la segunda frase, la segunda verdad que vemos aquí. Porque no hay nada sino, vamos a leerlo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Repítelo, vuélvelo a leer. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo? Nada se puede ocultar a Él. Y todo aquello que aparentemente está ocultado va a salir a la luz. Alrededor de Jesús había personas en un ambiente religioso que buscaban sobre todo impactar hacia los demás en lo bueno que eran. Y entonces, en Lucas 11:39, te voy a remitir a ese pasaje, el Señor dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de ¿qué? Rapacidad y de maldad. Ellos se preocupaban porque los demás por fuera los vieran muy bien, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Por eso les dice sepulcros blanqueados. Por fuera parecen muy bonitos, pero por dentro están podridos. Esto que a los fariseos les molestó, a ti y a mí no nos debe molestar. Sabemos bien la condición de nuestro corazón y si llegamos a Cristo es porque hemos aceptado que estamos muy dañados por dentro. El problema del fariseo es que eso no lo podía reconocer, gustaba de ver las fallas en los demás. Ellos hacían un esfuerzo enorme por ser buenos y llenar las expectativas de los demás, pero no estaban dispuestos a verse a sí mismos. Por eso eran fáciles en juzgar. Eran tan fácil la manera en que ellos juzgaban a los demás y nos advierte a nosotros, cuidado, no hay nada oculto tuyo que tú puedas decir, no, yo sí puedo juzgar a los demás porque yo soy muy bueno. Cuidado, hay muchas cosas en ti que a lo mejor tú mismo no ves, como los fariseos no veían de sí, en los cuales tú tienes que pensar. Charles Swindoll nos dice lo siguiente, él es un autor que a mí me ha fascinado por sus libros, habla mucho de la gracia y él ha tratado de ser un pastor en la gracia de Dios. Y sin embargo, fíjate lo que pasó con él. Dice, años atrás,
me mostró cuán equivocado podría estar respecto a otra persona. Estaba dando un seminario bíblico de una semana de duración en parejas durante el verano. En el mismo estaba participando una pareja que yo no había conocido antes. Conversamos brevemente y ambos se mostraron amigables y parecían muy contentos de estar allí. A medida que pasaron las conferencias, él comenta que él veía cómo la pareja que se sentaba adelante, el varón, se dormía. Casi ni 5 minutos empezaba a dar su conferencia y se dormía. Y así pasó uno y otro día. Le fue cayendo mal. Él comenta que eso normalmente lo soporta y puede manejarlo, pero en esta ocasión le fue cayendo mal. Cuando tuvo la oportunidad de ver a la mujer a solas, algo le agradeció a la mujer, él pensó, esta mujer, ¿cómo sufre con este hombre que en realidad no tiene ninguna ganas de estar aquí? Él dice que se fue con ese pensamiento, ya estaban por terminar y despidiéndose de las parejas, y entonces la mujer se aparta con él y le dice, Pastor Swindoll, le doy tantas gracias por haber pasado con usted este tiempo. Déjeme decirle que en realidad yo no quería estar aquí, fue mi esposo quien estuvo insistiendo que yo estuviera. Mi esposo está a unos días de morir, él padece de cáncer y los medicamentos que toma contra el dolor son muy fuertes, así que en realidad él no puede quedarse despierto y se ha dormido. Le doy tantas gracias por su paciencia. Swindoll comenta que esto fue un golpe directo que le hizo ver lo orgulloso que era al juzgar, al estar juzgando a los demás. Por eso el Señor Jesucristo nos está advirtiendo que seamos cuidadosos en la manera en que elaboramos juicios. Mire, yo creo que usted ha estado presente y a lo mejor usted forma parte, igual yo quizás en algún momento hemos sido quienes estamos queriendo juzgar a los demás y lanzamos dardos de fuego hacia los demás cuando no sabemos en realidad lo que está pasando en el corazón de otra persona. Mejor, mira, aquello que está en tu corazón, eso, inquiétate por lo que está, pero no andes tratando de juzgar a los demás. ¿Quién juzga a los demás? ¿Quién sí puede juzgar con toda perfección a los demás? ¿Quién crees? Dios. Y cuando tú juzgas a los demás, ¿en qué te conviertes? En Dios. Le estás quitando el papel a Dios y dices, no, yo soy Dios, yo sí puedo juzgar a fulano y a perengano. Entonces, cuidado, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, y eso va a salir a la luz. Tercero, dice ahí el Señor, si alguno, versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, ¿qué debe de hacer? Que oiga. Normalmente no escuchamos. Un hombre se acercó con el médico y le dice, oiga, tengo mi esposa muy sorda, no escucha nada. No escucha nada, vamos a hacerle un diagnóstico. Mire, a cierta distancia, hable con él, hable con la esposa y se va acercando, usted va midiendo los pasos, vamos a ver a qué distancia no le escucha. Y entonces el marido contó y dijo, 4 metros. Esposa, ¿qué tienes para comer? Y como la esposa no le contestó, se acercó. 3 metros. Esposa, ¿qué tienes para comer? No le contestó. 2 metros. Esposa, ¿qué tienes para comer? No le contestó la esposa. Y cuando estaba a medio metro, dice, está resorda esta esposa. Esposa, ¿qué tienes para comer? Pollo, ya te lo dije 4 veces. ¿Quién era el sordo? El sordo era el esposo. Muchas veces nosotros no ponemos atención o lo hacemos muy descuidadamente. Él, en el caso del Señor, está viendo muchas personas que están asistiendo a sus lecciones, a las lecciones que Él da, a las enseñanzas que Él da, pero le entra por un oído y le sale por el otro. Por eso tiene que advertir. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué dice? Que oiga, porque está viendo tantas distracciones y la gente y él más que sabe lo que piensa la gente, sabe que no están captando gran cosa. Por eso, lo que nosotros decimos en la iglesia, traiga su lápiz, tenga un cuaderno en el cual anote y repase las anotaciones de lo que se ha predicado. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes repasan las predicaciones y las anotaciones que han hecho
en las predicaciones. Bueno, de aquí, sí, una. Yo le recomiendo que usted ponga atención a esta verdad, a este consejo. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Si no, el Señor aquí está poniendo la advertencia. Usted se prepara para escuchar la palabra de Dios, trae su cuaderno, trae su pluma. Usted se prepara buscando estar atento a lo que viene de parte de Dios los domingos, los miércoles, diariamente. Busca, Señor, ¿qué tienes hoy para mí? A lo mejor usted está buscando un texto que esté leyendo ahora en el WhatsApp. Estamos viendo que la hermana Esmeralda está poniendo un salmo al cual referirse que podemos leer nosotros. ¿Qué me tienes hoy, Señor? Sorpréndeme, dile al Señor. Por otro lado, la cuarta verdad es: practica la generosidad de mente y de acción. Practica la generosidad de mente y de acción. Marcos 4, 24, 25 les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí menciona acerca de la forma en que nosotros medimos. ¿Cómo medimos a los demás? Si nosotros medimos favorablemente y tratamos de ver a los demás de manera positiva, nosotros seremos medidos de manera positiva. Si nosotros medimos a los demás con crítica ante lo que nos están haciendo, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Cómo nos van a medir? Con crítica. La mayoría de los problemas que hay en las relaciones tiene que ver por la forma en que tú has medido a los demás. Y si tienes un problema con alguien, sobre todo a nivel familiar, que son los que más pesan, aunque puede ser en tu entorno, tiene que ver más que por él, tiene que ver por la forma en que tú has tomado ese diálogo interno y la forma en que tú has medido. Y aquí el Señor advierte: en la medida en que mides, serás medido. Y mira, Lucas 6:37, y aquí quiero que lo busques, por favor, busca en tu Biblia, Lucas 6:37, que es un mensaje paralelo que aquí Lucas escribe sobre esta verdad, este consejo de vida eterna. Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Qué tiene que pasar cuando tú has regado, has hecho malas cosas en tus relaciones con tu familia, con el familiar con el que tiene problemas, con la persona? Tienes que aceptar la necesidad de que Dios abra tu corazón para que te dé una actitud perdonadora. ¿De qué forma te vio Dios? ¿De qué forma mide Dios? ¿De qué forma te midió Dios? ¿Cómo Él pensó de ti? ¿Con juicio? Pues sí, tú y yo sabe Dios toda nuestra condición pecaminosa. ¿Pero qué hizo? Pagó el precio para verte con gracia. El Señor te ve con gracia. Nosotros tendemos a ver a nuestra manera las personas y lo menos que nos pasa es ver con gracia. Vemos el error y luego a tocar el error, pero no tenemos los mismos ojos y lamentablemente aquí nos está advirtiendo: la manera en que mides serás medido. No juzgues, dice Lucas 6:37, y no seréis juzgados. No condenes y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y luego dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. ¿Cómo es que da Dios? ¿Cómo da Dios? Los dones de Dios siempre son generosos. ¿Te acuerdas cuando el siervo de Abraham fue a pedir agua a Rebeca? Ella no tan solo apagó su sed, sino también apagó la sed de los camellos.
Se observa entonces el reflejo de Dios en esa actitud. Cuando Salomón le pide sabiduría a Dios, Dios no tan solo le dio sabiduría, sino además le prometió riquezas y largos días. Cuando el Señor Jesucristo recibió la petición del centurión de sanar a su siervo, no tan solo sanó a su siervo, sino pronunció palabras de bendición sobre él, que su nombre y su actitud sería conocida por todo el mundo. El Señor no tan solo responde a la súplica de Jairo devolviendo la vida a su hija, sino que además se preocupa porque la hija reciba algo de comer. Cristo, cuando resucita, se encuentra con sus discípulos en Galilea, pero no tan solo se encontró con ellos, sino tenía preparado un festejo de pescados para darles de comer. El Señor no tan solo perdona al pecador, sino que además nos adopta, nos ha adoptado como hijos suyos. Y nosotros tenemos la oportunidad de tener paz, santidad, seguridad, libertad de acceso ante el trono de la gracia y mover nuestro corazón para cuidarnos en estos consejos que nos da, cuidar nuestra vida para que sea una vida acorde al corazón de Dios. ¿Le harás caso? ¿Harás caso a estos consejos? ¿Te mantendrás alerta para ser de bendición a los demás? ¿Buscarás ser congruente en ti y dejar de estar criticando a los demás? ¿Anhelarás escuchar con intensidad y que realmente la palabra penetre en tu vida? ¿Estarás buscando practicar la generosidad de mente y de acción como Jesucristo lo ha hecho contigo? 4 verdades de vida eterna. Que el Señor sea contigo. Vamos a escuchar este canto y medita sobre lo que aquí vimos. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, y vengo a reposar en él. Eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio de la tormenta, es Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y Vamos a orar. su amor. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Y estamos en este momento deseosos de que se instale en nuestras vidas y que nuestros corazones sean movidos, transformados, como es la promesa de lo que hace tu palabra, que no vuelve vacía. Te lo suplicamos, Señor, necesitamos actúes en nosotros.
para ser esa luz que brilla hacia los demás. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, si tú